La base del convertidor fuente corriente es que en el lado continuo, la naturaleza del enlace continuo es como una fuente de corriente, funciona como una fuente de corriente. ¿Ya? En la práctica, obviamente, no tenemos fuente de corriente, sino que lo que se hace es conectar una fuente de tensión con un gran inductor de corriente continua. Y eso va al convertidor. Ahora, ¿cómo se hace el convertidor? Voy a dibujar primero el inversor. Se hace con una celda PWM, un diodo y un transistor en serie, más otra celda PWM, pero que también está en serie. Entonces, aquí tengo la primera celda PWM, hasta ahí, donde el punto de salida, ¿cierto? Le voy a llamar A. Y la segunda celda PWM. Ya tenemos la primera diferencia, y que es complementaria a la anterior. Es decir, en lugar de tener las celdas PWM en paralelo, las tengo en serie. Y acá tengo SA1 y SA2. ¿Ya? Vamos a trabajar primero con un inversor monofásico. ¿Sí? Solamente dos piernas. Aquí tengo, voy a dibujar el B, que es exactamente lo mismo, ¿cierto? Aquí está el B, transistor, diodo, SB1, SB2. Primer cambio, la fuente de corriente. Segundo cambio, la conexión de las celdas PWM. Tercer cambio, fíjense que yo tengo una corriente continua aquí y la corriente de entrada. Es continua, por lo tanto siempre tiene que circular esa corriente nunca se va a cero. Igual que el caso del voltaje, la fuente de voltaje nunca se iba a cero, siempre teníamos una fuente de voltaje ahí, aquí vamos a considerar que siempre tenemos esa fuente de corriente circulando ahí. Por lo tanto, el inductor es muy grande. En ese sentido, entonces yo podría conectar ahora la carga acá, R. ¿Y cuáles son los estados de conmutación? Bueno, analicémoslo. Primero, veamos que el SA1, veamos los dos estados activos. Está encendido y el SB2 está encendido. Por lo tanto, tenemos la fuente, el inductor y la corriente. Enciendo el de arriba. Está encendido esto, el diodo. Por lo tanto, la corriente circula por ahí. Llego al punto A. Tengo la carga. Llego al punto B. Y ahí conecto el circuito complementario. Y aquí lo que tengo es que la corriente de salida es igual a la corriente II, la corriente de entrada. El segundo estado activo es el cruzado, ¿cierto? Yo tengo el SB1 encendido y el SA2 encendido. SB1, SA2. Por lo tanto, el circuito resultante, tengo el inductor, ahora me conecto a la segunda fase, aquí en el punto B, tengo la carga, aquí tengo el punto A, por ejemplo, la carga R,
y el punto A lo conecto a la barra negativa a través de el switch y el diodo. En ese caso, tengo mi corriente I en ese sentido, por lo tanto, si la sigo ahora, la corriente I0 va para el otro lado. Y por lo tanto, yo puedo escribir I0 es menos I. Muy bien. Los dos estados activos son iguales. Es decir, si yo conecto el A1 y el B2, aplico una corriente positiva a la carga. Si yo, por el contrario, si yo enciendo el B1 y el A2, aplico una corriente negativa. Ahora viene la principal diferencia. Y es que el estado cero, si yo enciendo el antiguo estado cero, el que usaba para los voltajes, por ejemplo, yo tengo el voltaje de entrada, el inductor, LDC, y mi corriente. Y ahora voy a considerar que los dos de arriba están encendidos, por ejemplo, SA1 y SB1. Con eso recuerden que hacíamos el estado cero, o sea, en el caso anterior conectábamos un estado cero hacia arriba. En este caso, lo que voy a tener va a ser esto. Es decir, la corriente, por ejemplo, si la corriente tratara de venir por aquí, va a dar la vuelta por la resistencia y por ahí no puede pasar porque está el diodo. Igual si es que viene por el otro lado. Es decir, este tipo de conmutación, o este estado de conmutación, no permite que la corriente circule. Por lo tanto, lo que hace, lo que produce es que la fuente de corriente que yo tengo a la entrada quede en circuito abierto. Esta fuente de corriente, la combinación de estas dos cosas. Como está en circuito abierto, se podría producir un sobrevoltaje porque no puedo abrir una fuente de corriente. Entonces, el efecto o lo que tengo que evitar en este tipo de circuitos no es que haya un cortocircuito, porque es una fuente de corriente. Me da lo mismo si se cortocircuita porque la corriente ya está controlada. Lo que no puedo hacer en este tipo de circuitos es dejar la fuente de corriente abierta. Es lo complementario al caso anterior. En el caso anterior, en el fuente de voltaje, no podíamos cortocircuitar la fuente de voltaje porque se cortocircuitaba y toda la corriente circulaba a través de los semiconductores. Acá al revés. Si dejamos el circuito abierto, se va a producir un sobrevoltaje en los semiconductores que los puede quemar. Y no tiene por dónde circular la corriente. Entonces, ¿cuáles son los estados ceros que sí se ocupan? Entonces, esto es un gran... no se puede. Son los siguientes. Yo enciendo los dos interruptores de la misma fase. O sea, genero una especie de cortocircuito. Con eso, ¿qué es lo que tengo? La fuente, el inductor, y la primera fase está totalmente cortocircuitada. Así. Entonces, la corriente de entrada y sigue circulando, porque circula por acá. Como ya está controlada, la corriente no es problema, porque los switches pueden soportar esa corriente. Están diseñados para soportar la corriente del enlace DC. Y esa corriente no va a crecer ni va a disminuir porque está en cortocircuito. Se va a mantener igual. Y la corriente de salida, ahora, como pueden ver, el switch, la carga está desconectada de uno de sus puntos. El punto B no está conectado a nada. Están los dos switches apagados.
Por lo tanto, la corriente de salida ahora es 0. El otro estado de 0 es cuando cortocircuito la otra fase. SB1 on y SB2 on. Entonces, el A, aquí el B, el punto B, de salida, y el punto A no está conectado a nada porque están los dos switches apagados. R, B. Igual que en el caso anterior, la corriente I circula a través de los dos transistores de la fase B, y la corriente I0 es 0, porque no circula a través de la carga. Si hacemos un resumen de esto, tenemos lo siguiente. Voy a hacer una tabla con los 4 casos. Entonces, SA1, SA2, SB1, SB2. En el primer caso, y 0. Tengo SA1 es on, lo voy a notar como un 1, y el SB2 es on. Los otros dos están apagados. Y con esto tengo que la corriente de salida es I. Caso contrario, tengo el SB1 encendido, el SA2 encendido y los otros dos apagados. Con esto tengo menos I. Y finalmente con los casos anteriores tengo que el SA1 es 1, 1, 0, 0, la corriente es 0, y en el caso contrario el SB1 y el SB2 son 0, perdón, el SA son 0, el SB son 1, y por lo tanto aquí la corriente de salida es 0. Ese es el resumen de los 4 casos, ¿cierto? El primero, la primera línea es este de aquí, el segundo, la tercera línea es cuando están encendidos los dos A, y la cuarta línea es cuando están encendidos los dos de la fase B. Entonces aquí yo puedo escribir o puedo buscar la forma en la cual estos 4 switches, funciones de conmutación, operan sobre la corriente de entrada, de salida. ¿Ya? En este caso es bastante simple. ¿Cierto? Podemos notar que hay dos complementariedades. ¿Ya? La columna A, tengo un 1, acá tengo un 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Por lo tanto, el switch de arriba, B, es complementario al switch A. Quiere decir que los puedo manejar con una sola señal de control. Lo mismo para los dos switches de abajo, los dos interruptores de abajo. Tengo 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Por lo tanto, yo puedo escribir que SB1 es SA1 negado y el SB2 es igual el SA2 negado. Es decir, ahora no se niega el de arriba y el de abajo, ¿cierto? Como en el caso del fuente de voltaje, donde el SA era negado del SB, sino que se niegan los dos que están hacia arriba.
y los dos que están en la fase A y en la fase B, ¿cierto? Por lo tanto, solamente necesito generar o puedo encontrar la salida en función de SA1 y SA2. ¿Por qué? Porque una vez que yo defina los SA1 y 2, inmediatamente quedan definidos los SB1 y SB2. ¿Y esto cómo lo hago? Y 0 es igual. Cuando el SA1 es 1 y el SA2 es 0, el primer caso, la corriente es positiva. Cuando el SA2 es 1, la corriente es negativa. Cuando los dos son iguales, ya sean los dos son 1 o los dos son 0, la corriente de salida es 0. Por lo tanto, esto lo escribo como SA1 menos SA2 por I. Es la misma lógica que teníamos para el voltaje, si se acuerdan. Pero esta vez ya no están aplicados con voltaje de arriba y el de abajo, sino que están aplicados con los voltajes por fase, perdón, ahora sino que están conectados el de arriba, relacionados el de arriba y el de abajo. Si ustedes revisan las cuatro combinaciones posibles, tengo que si SA es 1 y SA1 es 1 y SA2 es 0, la corriente de entrada va a ser I, en el caso contrario va a ser menos I, y si los dos son iguales, los dos son 1, los dos son 0, la corriente de salida es 0. Por lo tanto, esta ecuación es la que va a modelar cuál es el voltaje la corriente, perdón, que voy a generar en la carga. Ahí tenemos otra diferencia, en el caso del fuente de voltaje con el fuente de corriente, ¿cierto? Y el voltaje de la carga, en este caso es bastante simple porque eh, básicamente como es una resistencia, el voltaje de la carga, V0, que sería el voltaje de salida, ¿cómo lo voy bueno, lo voy a dibujar después con mejor detalle, va a ser igual simplemente a R por I0. El I0 es el que controlábamos. Bien, ahora, recuerden que usualmente las cargas son resistivas e inductivas. ¿Por qué? Un LED tiene una característica resistiva inductiva, un motor tiene una característica resistiva inductiva. La mayoría de los cargas que ustedes van a utilizar, ya sea un parlante tiene una característica resistiva inductiva, tienen una característica inductiva, ya sea porque operan con una inductancia, como en el caso del parlante o el motor, o porque están conectados a través de un cable que genera una inductancia, en el caso del LED. ¿Ya? El problema está en que si yo tengo una carga inductiva, no puedo hacer esa carga inmediatamente cero, la corriente de esa carga inmediatamente cero. Por lo tanto, no puedo conectar directamente una carga inductiva a un convertidor fuente de corriente. ¿Qué es lo que hago? Ahora voy a cambiar un poquito el circuito. Tengo el voltaje de entrada, el inductor continuo que genera la fuente de corriente, los interruptores, recuerden que acá tenemos SA1 y el SB1 es SA1 negado, por lo tanto puedo escribir directamente acá. SA2, SA2 negado. Me faltó el diodo en el de abajo.
Bien, entonces si mi carga inductiva, yo tengo que conectar un elemento que evite poner dos inductancias en serie, dos fuentes de corriente en serie, porque no puedo poner dos fuentes de corriente en serie. Es lo mismo que poner dos fuentes de voltaje en paralelo, si tienen distinto voltaje, una de ellas va a cortocircuitar a la otra. Entonces, para evitar eso, se utiliza un filtro capacitivo a la salida. CF, porque es un filtro, y aquí viene la carga, L0, R0, y este es el voltaje de la carga. La corriente de la carga, y 0, la corriente de entrada, y la corriente del convertidor, y C le voy a llamar. El voltaje de salida V0, si se fijan, es el mismo voltaje del condensador. Por lo tanto, ahora la dinámica del condensador afecta a cómo se va a ver el voltaje de salida. ¿Y cómo modelo esto? Bueno, es bastante, se hace una ley de Kirchhoff de corriente en el condensador y me queda que la corriente del condensador C debe C V0, porque es el mismo voltaje de salida. ADT es igual a la corriente que entra y C menos la corriente que sale. La corriente IC ya la conocíamos, es SA1 menos SA2 por I menos, y el I0, bueno, va a depender de la carga. Y para la corriente es L de I0, L0 de I0 a DT es igual más la caída de tensión en la resistencia, es igual al voltaje aplicado. Aquí hay otra diferencia. Si recuerdan, en el convertidor fuente de voltaje teníamos solamente una ecuación dinámica, que es la de abajo, ¿cierto? Nosotros controlábamos directamente el voltaje de salida. El V0 dependía de los índices, de los señales de conmutación, del disparo de los semiconductores. En este caso no. En este caso, la corriente del condensador, por lo tanto, el voltaje del condensador depende de los switches, ¿cierto? Directamente de los switches, como vemos acá arriba, del estado de conmutación, y la corriente de salida depende del voltaje del condensador. Por lo tanto, tenemos un sistema de segundo orden acá. Por eso es más complicado usualmente controlarlo. ¿Ya? Como les mencioné en las clases anteriores, vamos a tener esta clase, la del hoy el lunes y la del miércoles para ver los convertidores fuentes de corriente, así que no nos vamos a adentrar mucho en el modelo. ¿Ya? Lo voy a dejar así como uno de los proyectos que pueden hacer en marzo. ¿Qué otra característica tiene este convertidor? Bueno, fíjense en la transición entre un estado positivo, pongamos este de acá, el 2 y el 3. En el estado 2 tengo el switch SB1 y SA2 encendido, mientras que en el estado 3 tengo el SA1 y el SA2. Es decir, tengo que pasar de un estado en el cual estoy dando de corriente a la carga a un estado en el cual le corto la corriente a la carga. Y hago que la corriente circule a través de la fase A. ¿Ya?
Dibujemos esas tres señales en realidad. Entonces necesitamos SA1, SA2 y SB1, ya que son los que nos van a dar las características para poder pasar del estado. ¿Mm? Qué raro que no dibuja. Ahí. Y la corriente de salida. Entonces, veamos en el estado 2, tengo el SB1 y el SA2 encendido. SB1 y SA2 encendido. El SA1 está apagado. Y la corriente de salida entonces es menos la corriente de entrada. Luego, en un momento dado, aquí, yo cambio el estado. Paso a un estado 3. En el estado 3 tengo el SA1 encendido, el SA2 encendido. Es decir, el SA1 pasa de apagado a encendido, el SA2 se mantiene encendido y el SB1 se apaga. Y en este caso hago que la corriente de salida sea 0. Ahí pasé entonces del estado 2 al estado 3. De un estado activo, negativo, a un estado 0. ¿Cuál es el problema? El problema es que si yo hago un zoom en esta ventana, en la ventana de conmutación, puede pasar lo siguiente. Esto recuerden que está en orden de milisegundos, ahora voy a dibujarlo en orden de nanosegundos. El switch 1 se va a encender. Ya recuerden que en orden de nanosegundos podemos ver cómo opera la conmutación. El switch SA2 se mantiene encendido siempre. Y el SB1 se tiene que apagar. Ahora vamos a considerar que pasa esto, que se apaga. Y la corriente de salida, entonces, es negativa. Y aquí tengo corriente circulando. Y fíjense qué es lo que va a pasar. En este pequeño instante vamos a considerar que los dos switches están abiertos, están apagados. El SA1 está apagado y el SB1 está apagado. Eso significa que yo solamente tengo encendido el SA2, el que está acá abajo. Y por lo tanto, no va a circular corriente. El I0, el II, se va a abrir. Se va a generar un circuito abierto, por lo tanto, aquí no sé la corriente que abre la salida y se va a producir un sobrevoltaje. Para evitar eso, lo que usualmente uno hace es generar a diferencia o en forma complementaria al fuente de voltaje, ¿cierto? En el cual yo generaba un tiempo muerto. Evitaba que hubieran dos señales encendidas al mismo tiempo. Acá lo que quiero es que las dos, asegurarme de que
por lo menos hayan dos señales encendidas al mismo tiempo. Entonces lo que hago acá es un overlap, un sobrelapamiento de las dos señales. ¿Cómo hago eso? Bueno, voy a dibujar de nuevo las tres señales. SA1, SA2 y SB1. El SA2 no va a cambiar. Esa señal no se mueve. El SA1 en algún momento llegó la señal de encender. Por lo tanto, la señal de encendido se va a mantener exactamente igual. Lo que va a pasar, y no puedo encenderlo antes porque no sé el momento en que se va a encender, pero sí sé que el SB1 está encendido. Y como está encendido, no quiero apagarlo rápidamente, sino que el SB1 lo mantengo encendido más tiempo. Y una vez que esté seguro que el SA1 se encendió, puedo apagar SB1. Todo este tiempo en el cual los dos switches están encendidos se llama overlap, tiempo de overlap. ¿Ya? Si se fijan, es exactamente lo inverso que pasaba en la fuente de voltaje. En la fuente de voltaje, para evitar que se encendieran los dos, yo apagaba uno y luego encendía el siguiente. Entonces, en un pequeño periodo de tiempo, los dos switches estaban apagados. Aquí lo que yo hago es enciendo el que tengo que apagar, el que tengo que encender, ¿cierto? Sin haber apagado el otro. Es decir, en un cierto momento están los tres encendidos. Y luego apago el, el switch que faltaba. Es decir, para pasar del estado 2 al estado 3, voy a redibujarlo de nuevo. Más simple, sí, ahora solamente con los switches, o sea, con interruptores, ¿cierto? Tengo en el estado 2, tenía el punto B conectado y el punto A conectado acá. Y aquí estaba la carga. Voy a hacer resistencia por mientras. Este es el estado 2, ¿cierto? Simplificado, ¿cierto? No, sin los interruptores. Luego paso al tiempo de overlap, en donde por un pequeño lapso de tiempo yo enciendo, aquí se me olvidó que esto es un fuente de corriente, ¿cierto? Con el overlap yo tengo la fuente de tensión, el inductor, aquí tengo el punto A, es decir, yo enciendo el switch de arriba y genero un cortocircuito de la fase A. No es en realidad un cortocircuito, sino que yo cierro el circuito, la corriente, a través de la fase A. Entonces genero momentáneamente este circuito, en donde la corriente pasa a través de la fase A, desde la corriente de salida hacia la fase A, una transición suave. Y luego, recién ahí, una vez que hago paso el tiempo de overlap, en el cual hay dos switches encendidos, me quedo con el estado 3, que en el estado 3 yo tengo el inductor, ¿cierto? Y la fase A completamente encendida. Ahí tenemos otra complementariedad con respecto al convertidor fuente de voltaje. Ya. Ahora, este paso por el overlap es el que me obliga a tener los switches, los interruptores encendidos. Perdón, los interruptores en paralelo con un
diodo para poder encenderlo. ¿Por qué? Vamos a analizar el último elemento de este circuito, y es que voy a dibujar lo mismo de arriba, pero esta vez con una carga de condensador, ¿cierto? LDC. Esta vez voy a dibujar los transistores y el diodo. Aquí tengo el punto B. Y acá tengo transistor y diodo. Y aquí tengo el punto A. Solo que esta vez voy a dibujar un circuito. ¿Ya? La carga no nos interesa, sino que me interesa más que nada el voltaje de salida. ¿Ya? Entonces, la corriente DC que tengo acá va a circular a través de la carga y se va a devolver, va a ir hacia el condensador, ¿cierto? Lo va a ir descargando y después la corriente va a volver por la fase A, generando una corriente negativa en el condensador. ¿Ya? Ahora, cuando paso al overlap, yo lo que tengo es el siguiente circuito. Un inductor, punto A, la carga y la conexión de la fase B. Ese es el pequeño momento en que está en overlap. ¿Ya? Aquí la corriente puede circular por ambas, en realidad circula más por la fase A, en realidad, más que por la fase B, porque por la fase B, bueno, también puede serlo, pero tiene más impedancia. Pero ¿qué es lo que quiero que se fijen? Más que en la corriente. Fíjense en el voltaje de salida. En el voltaje de salida estoy, si lo veo desde el punto de vista circuital, estaría cortocircuitando ese voltaje de salida aquí. Si no tuviera los diodos en serie, uno de los transistores funcionaría, por lo tanto, y generaría un cortocircuito y quemaría el otro transistor. Los diodos acá evitan ese problema. Como los diodos siempre están uno de ellos está en serie y el otro está en antiserie, ¿cierto? Va al contrario. Uno de los diodos siempre está abierto, por lo tanto, ese diodo bloquea el voltaje de la salida. Si no existiera ese diodo, yo generaría, cada vez que hago este overlap, generaría un cortocircuito, debido al voltaje de salida, ¿cierto? No a la corriente del inductor, sino al voltaje de salida. Entonces, ese diodo evita cortocircuito de condensador de salida. Lo cual también es complementario a lo que pasaba en el fuente de voltaje. Y aquí me van a perdonar, pero me voy a ir al principio. Aquí. El fuente de voltaje, los diodos de fuente de voltaje, lo que hacían era evitar circuito abierto de la carga. Porque la carga era inductiva, necesitaba que la corriente pasara por alguna parte. Si no habían diodos, la corriente no tenía por dónde pasar. Por lo tanto, se generaba un circuito abierto. Este es totalmente complementario. Si no tengo diodos, como la carga es un condensador, o tiene un filtro capacitivo a la carga, se va a producir un cortocircuito. Bien, ok, vamos entonces a detenernos acá, hacer 5 minutos de descanso y después vamos a terminar de analizar este circuito.
y vamos a ver las formas de onda que se producen, ¿ya? En la entrada y en la salida. ¿Ok? Nos vemos en 5 minutos más.
Bien, vamos a continuar para finalizar esta clase. Vamos a ver cada una de las formas de onda que hay en el circuito inversor fuente de corriente monofásico. Ya les expliqué la topología, tenemos una fuente de voltaje y un inductor que en combinación genera una fuente de corriente, ¿cierto? Considerando que el inductor, por supuesto, es muy grande. Luego tenemos los 4 switches con sus respectivos diodos en serie. En cada una de las fases de los puntos centrales de las fases se conecta el punto A y B de la carga y necesita, ya que la carga es inductiva en el caso genérico, necesita siempre un filtro capacitivo de la salida, que le llamamos CF. ¿Ya? La señal de disparo de cada uno de los switches la vamos a llamar SA1, SA2 de la fase 1, de la fase A, SB1, SB2 de la fase B. El voltaje de salida es el mismo voltaje del condensador. Y bueno, tenemos la corriente de entrada y las corrientes definidas en cada uno de los puntos de salida. Entonces, vamos a hacer un gráfico con todas las variables que podamos analizar. Ya, lo primero que vamos a dibujar van a ser las señales de conmutación. Entonces, al primer estado voy a hacer que el switch A1 y el B2 estén encendidos. Esto es SA1, SA2, SB1, SB2. Voy a dibujar los 4 para dibujar también el tiempo de overlap. Entonces, SA1 está encendido y SB2. Mientras el SB1 y el SA2 están apagados. Luego voy a pasar a un estado cero, es decir, voy a apagar SB1 y encender SA2. Para eso, primero se enciende SA2. Voy a dibujar un cuadradito, voy a usar un cuadradito para el tiempo de time. Mientras todas las demás señales se mantienen exactamente igual. Y una vez que se encendió, estoy seguro que se encendió SA2, apago SB2 y lo mantengo durante un tiempo. Ya. Veamos primero entonces qué pasa con la corriente en la salida, en la corriente que sale del convertidor, IC. En la primera parte, entonces tengo SA1 y SB2 encendido, SA1 y SB2 encendido, por lo tanto tengo que la corriente de entrada y carga al condensador, por lo tanto IC es I positivo. Luego, cuando enciendo SA2, empiezo a generar el tiempo de overlap, ¿cierto? La corriente ya no circula a través de la carga, sino que circula a través de la fase A, porque encendí SA2 y SA1. Por lo tanto, la corriente IC si ya no circula, se mantiene en cero. Y luego, cuando apago el SB1, menos todavía, la corriente sigue siendo cero. Bien, ahora voy a encender
SB1, voy a generar el estado inverso. ¿Ya? Para encender SB1, debería, ahora recuerden que tengo SA1 y SA2 encendido, por lo tanto, debería apagar SA1. ¿Ya? Para generar el overlap, lo primero que hago entonces es encender primero SB1, entonces enciendo SB1, de nuevo con rojo. Enciendo SB1, mientras tengo SA2 y SA1 encendido. Ahí genera un dead time. Recuerda, aquí hay 3 señales encendidas al mismo tiempo. Y una vez que lo hago, recién ahí, una vez que termino de encenderlo, recién ahí apago SA1. Es decir, desconecto el switch de arriba y quedo conectado solamente con SB1 y SA2. Y me queda un tiempo más largo. SA2, SB1 está encendido y el SB2 está apagado. ¿Qué pasa con la corriente? Bueno, venía con una corriente igual a 0. Durante el overlap sigo manteniendo una corriente igual a 0 porque está encendido SA1 y SA2. Y una vez que termina el overlap, como se apaga SA1, pero está encendido SB1, la corriente empieza a circular en forma negativa por la carga. Por lo tanto, en este punto, aquí voy a dibujar esa línea para indicar que se produjo el cambio. Y acá voy a dibujar esta línea para indicar que se produce este otro cambio. La corriente se hace ahora negativa. Qué raro. Ahí. Y luego voy a volver, una vez que finalicé esto, voy a volver al estado, voy a pasar por un estado 0, pero esta vez con la fase B conectada. ¿Ya? Por lo tanto, tengo que encender SB1 y SB2. Lo primero que hago para generar entonces el overlap es encender SB1, mientras mantengo todo lo demás encendido, y una vez que ya estoy seguro que encendí SB2, perdón, apago la fase A. Y me quedo solamente con los dos encendidos, por lo tanto en este punto se produce el cambio de la corriente. Me quedo con el estado 0 durante un rato. Y cuando llego a ese punto, en donde, recuerden, tengo el SB1 y el SB2 encendido, tengo la corriente circulando por la fase B.
quiero volver al estado original, que era SA1 y SB2. Por lo tanto, tengo que apagar SB1, pero tengo que asegurarme antes de encender SA1. Enciendo la fase A, mientras todo lo demás se mantiene igual. Y una vez que lo encendí, apago el B1. Y llegué al mismo estado en el cual comencé. Si se fijan, tengo encendido el 1, el A1 y el B2. Por lo tanto, pasé de este estado 0 a un estado positivo. Y volví con una corriente positiva. Hice todo el circuito. Pasé de un estado, el estado positivo 1, ¿cierto? El estado activo 1. Luego tengo un pequeño tiempo de overlap, que lo voy a marcar, a churar un poquito aquí. Quedo a un estado 0, que es el estado en el cual tengo la fase A encendida. Este es el estado 3, entiendo. Voy a fijarme arriba para no equivocarme. Estado 3, cuando tengo la fase A encendida. Luego tengo otro tiempo muerto, perdón, otro overlap, aquí. Tengo un estado 2, donde la corriente de salida, la corriente que sale del convertidor es negativa. Luego tengo un pequeño overlap aquí de nuevo. Luego tengo el estado 4, en donde tengo la fase B encendida. Y finalmente tengo un estado de overlap adicional. Y vuelvo al estado 1. O sea, di la vuelta por los 4 estados positivos, 0 en la fase A, negativo, 0 en la fase B, incluyendo el overlap entre medio. ¿Qué va a pasar con, bueno, esa es la corriente que llega hacia el condensador, ¿ya? Voy a asumir que entonces el condensador está bien diseñado y por lo tanto va a generar a partir de esta corriente que yo le estoy imponiendo, como la carga es lineal, entonces va a generar una corriente siguiendo una especie de sinusoidal, ¿cierto? O sea, en realidad van a ser respuestas de primer orden, pero eh, manteniendo algo la sinusoidalidad. ¿Ya? Vamos a dibujarlo. Entonces, esto es B0, el voltaje sube, mejor en azul. El voltaje sube, luego baja lentamente, luego baja harto, luego sube lentamente, luego sube harto. Entonces es una especie más o menos sinusoidal y la corriente de salida, la corriente que ve la carga, ¿cierto? Fíjense que el voltaje que ve la carga es continuo. Ahora no es un voltaje PWM como el caso anterior, que era un voltaje en el fuente de voltaje, la carga veía pulsos de voltaje. Ahora la carga no ve pulsos de voltaje, sino que ve un voltaje mucho más sinusoidal. Por lo tanto, la corriente en la carga, vamos a asumir que tiene un cierto ángulo con respecto al voltaje, la corriente en la carga va a ser mucho más sinusoidal, porque está viendo un voltaje más sinusoidal también.
no tiene gran ruido. Es una de las ventajas del convertidor fuente de corriente. La carga, como ve un voltaje que no es PWM, es decir, que no son saltos bruscos de voltaje, sino que hay un condensador, por lo tanto el voltaje es continuo. Tiene ruido, pero es continuo. No es totalmente sinusoidal, pero no tiene saltos. Entonces la corriente es mucho más sinusoidal. Y la carga, en este caso el motor o el elemento que ustedes quieran poner en la carga, va a haber una señal mucho más sinusoidal, mucho más suave. No va a estar sometida a tanto estrés. ¿Ya? No va a tener tanto contenido armónico.